Muy bien, pues muy buenas tardes a todas las personas que puntualmente os habéis conectado. Hola Carmen Aguilar desde México. Hola Verónica, Leticia Peraza, las primeras personas que os habéis conectado a la sesión de hoy. Ahora se conecta Virginia Zarlenga. Y como nosotros en la RIEP proponemos la puntualidad como una característica de la inteligencia emocional, os comento la anécdota de que he presentado como pregunta de examen en el máster de educación emocional en la Universidad de Barcelona esta pregunta muchas veces a lo largo de más de 20 años. ¿Qué relación hay entre inteligencia emocional y puntualidad? Es una pregunta para reflexionar, pero a mi modesto modo de ver, hay una relación en el sentido siguiente. La persona que tiene inteligencia emocional tiene empatía y siente la emoción que siente también la persona que está perdiendo el tiempo esperando. Y por lo tanto es un indicador de inteligencia emocional la puntualidad, mientras que la falta de puntualidad en el fondo es falta de empatía, falta de inteligencia emocional y dejadez respecto de las emociones que están experimentando las personas que están esperando, a lo mejor aburriéndose y con una sensación de perder el tiempo. Por esto empezamos puntualmente nuestra propuesta en los diálogos de la RIEP y en todo lo que hagamos en la RIEP es de empezar puntualmente siempre que sea posible. Y hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Lorea Martínez. Lorea Martínez se doctoró en ciencias, bueno, se doctoró en la Universidad Autónoma de, de Barcelona, se doctoró en pedagogía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito varios artículos y sobre todo un libro que es Pedagogía con Corazón, el aprendizaje socioemocional con el modelo Heart Mind, que voy a permitir compartirles con ustedes para que como mínimo conozcan la portada. Que les suene la portada porque este libro tiene la versión original en inglés, Heart in Mind, A Complete Educator's Guide to Social Emotional Learning, de Lorea Martínez, y que se tradujo después al castellano con el título de Pedagogía con Corazón, Guía para Educadores sobre Educación Emocional con el modelo Heart in Mind. El modelo Heart in Mind es la aportación, la creación de Lorea Martínez, que curiosamente, para que ustedes se fijen, lo podrán ver probablemente durante toda la sesión en una imagen que aparece justo detrás de ella. Lorea Martínez, además, tiene una larga historia en temas relacionados con la educación emocional. Tiene un blog que lo pueden encontrar por Lorea Martínez, donde encontrarán mucha información. Es fundadora de Heart in Mind, que es una consultoría dedicada a la educación socioemocional, ubicada en la bahía de San Francisco, en la costa este de los Estados Unidos, y además es profesora de inteligencia emocional en el Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York. Creo que despacha por la mañana en San Francisco y por la tarde en Nueva York. ¿Verdad que es así, Lorea?
Bueno, es más bien en el verano me lo paso en Nueva York y el resto del año estoy en California. ¿Y cuánto tiempo se tarda para ir de la bahía de San Francisco, en la costa este, a Nueva York? Bueno, son casi 6 horas de avión. Yo pensaba que eran 6 minutos para ir de un sitio a otro. Bueno, virtualmente puedes estar en donde quieres muy rápidamente, pero físicamente se tarda un poco más. 6 horas, muy bien. ¿Y qué haces en la Universidad de Nueva York? Pues en la Universidad de Teachers College doy una clase de inteligencia emocional que es para educadores, para formadores que se están sacando un máster en educación y están preparando su credencial administrativa para ejercer como directores y directoras de centro. Entonces, este programa es un programa intensivo que dura 2 años y en el primer año tienen una clase que está centrada en la inteligencia emocional, enfocada en el liderazgo, es decir, realmente el estudio y la práctica de las habilidades para poder desarrollarse como líderes en sus comunidades educativas. Y es un programa muy interesante porque el mindfulness, ¿no? La atención profunda, es un programa integrado en todas las asignaturas de este máster y de hecho los estudiantes tienen, antes de empezar sus clases, tienen 1 hora de mindfulness al día para poder hacer pues una meditación guiada y trabajar diferentes conceptos relacionados pues con la atención, la meditación y la conciencia emocional. Muy bien, gracias, Lorea. ¿Y te acuerdas de lo que activó tu interés en temas de educación emocional? Sí, claro que sí. Bueno, yo llegué al mundo de la educación emocional, yo diría hace unos 15 años, cuando ya estaba viviendo aquí en Estados Unidos y en aquel momento estaba trabajando como asesora de datos académicos, trabajaba para una organización de escuelas charter y mi trabajo era formar a los directores de centro en el análisis de datos académicos para poder mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas que se hacen aquí en Estados Unidos. Pero yo empecé mi carrera en educación especial, esa fue mi primera formación, soy maestra de educación especial y sabía que cuando había trabajado con estudiantes, claro, mis estudiantes habían necesitado apoyo en temas más académicos, pero realmente los aspectos donde tenían más dificultades mis estudiantes eran en las habilidades sociales y emocionales, porque se sentían que no podían abarcar todos los trabajos que tenían que hacer, quizás se sentían nerviosos, no sabían cómo mantener relaciones con otros estudiantes. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que nos fallaba un poco, ¿no? Nos faltaba una serie de habilidades que no le estábamos prestando atención y que nos hacían falta. Y en aquel momento coincidía que tenía que decidir que iba a especializarme al realizar mis estudios doctorales, ya me tocaba decidir el tema de especialización en la investigación y ahí fue cuando llegué al campo de la educación emocional. Pero también tengo que decir, Rafael, que este trabajo es personal. Yo llegué a Estados Unidos con 25 años y a medida que trabajaba y estudiaba estas habilidades, también me di cuenta que eran habilidades que me estaban ayudando para poder hacerle frente a lo que suponía pues llegar a un contexto diferente, con una lengua, una cultura diferente, el poder adaptarme a esta realidad y fueron herramientas que desarrollé a medida que las estudiaba que me ayudaron a hacerle frente a todos esos retos. Muy bien. Me gustaría que nos hicieras una síntesis para que las personas que participan en este diálogo conozcan y puedan preguntar después lo que consideren oportuno sobre pedagogía con corazón y el modelo Heart in Mind.
Sí, Heart in Mind es al mismo tiempo, yo diría, un modelo y una metodología de enseñanza e integración del aprendizaje socioemocional en las aulas, en los salones de clase. Y esta, como tú decías, aportación en el mundo de la educación emocional surgió para mí como una necesidad porque cuando publiqué el libro llevaba ya unos 10 años trabajando en la formación de educadores a través de mi consultoría, haciendo una asistencia técnica a los centros educativos y enseñándoles un poco cómo hacemos este trabajo de forma efectiva, pero también sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Que no sea como una moda a veces que pasa en nuestros centros educativos donde hay iniciativas que llegan, están un tiempo y se van, ¿no? Entonces, mi trabajo ha sido siempre buscar esa sostenibilidad. Y en este trabajo me di cuenta que había una serie como de concepciones erróneas que se daban en el trabajo de implementación de los programas y las prácticas de educación emocional. Y por eso surgió un poco la idea de Heart in Mind, y el libro realmente aborda algunas de esas concepciones erróneas que yo observaba en la práctica, para poder ofrecerle a los educadores una respuesta, ¿no? Una respuesta un poco más global, porque desde mi perspectiva yo veo este aprendizaje socioemocional no como un currículum o una serie de actividades que implementamos en el aula, sino realmente como un cambio de paradigma, el realmente usar estas habilidades sociales y emocionales como una fuente de inspiración y un proceso que usamos para poder cambiar cómo entendemos los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Incluyendo todo lo que sabemos hoy sobre la neurociencia afectiva, lo que sabemos hoy sobre cómo el cerebro aprende, y incorporar todos estos aspectos para realmente poder hacer o poder establecer un ambiente de aprendizaje en el aula que sea, bueno, que dé la respuesta a las necesidades de nuestros alumnos, pero al mismo tiempo que sea un espacio enriquecedor, que sea motivador y donde los estudiantes pues se puedan ver reflejados y tengan, bueno, crezca un poco esa motivación interna. Y para ser más específicos, heart, para los que sabéis un poquito de inglés, significa corazón. Por eso esta idea de llamar a la traducción en español pedagogía con corazón. Y heart es un acrónimo que define 5 competencias sociales y emocionales básicas. Y no sé, Rafael, si quieres que Sí, entre ¿qué de lleno. significa cada una? ¿O qué significa cada una? Sí. Pues venga, la H significa honrar a las emociones y, bueno, incluye todas esas habilidades de autoconocimiento, ¿no? Y poder interpretar, identificar y comunicar nuestras emociones de manera constructiva. La E significa elegir las respuestas y, como sabemos, bueno, tenemos diferentes opciones a la hora de elegir nuestro comportamiento, y esta habilidad nos ayuda a poder ver, a poder crear ese espacio entre estímulo y respuesta, donde vemos no solo qué opciones tenemos a la hora de nuestro comportamiento, quizás esa es la parte que sabemos más, pero también tenemos opciones a la hora del tipo de pensamiento que generamos y el tipo de emociones que experimentamos. Entonces, esta habilidad nos ayuda un poco a regular a nuestro comportamiento, a regular también nuestra experiencia emocional. La A indica aplicar empatía. Y como sabéis, bueno, la empatía es poder reconocer e interpretar las emociones de los demás. En el caso de mi modelo, empatía también incluye la empatía hacia uno mismo, hacia una misma, la autocompasión, porque en mi trabajo con educadores también he visto que es una habilidad, la autocompasión, que cuesta mucho practicar. Hay algo en la profesión docente que hace que los educadores, bueno, tienen unas expectativas muy altas sobre su propio trabajo, sobre el aprendizaje de sus estudiantes, pero hay una tendencia, ¿no?, a tratarse a ellos mismos de manera
a veces muy difícil, ¿no? No con mucho cuidado y cariño. Entonces ahí hay un trabajo que creo con los docentes que es muy interesante hacer para aumentar los niveles de autocompasión. La R indica reavivar las relaciones y, bueno, tiene que ver con todos los aspectos de nuestras habilidades sociales de relación con otras personas. Y yo entiendo que, bueno, hay relaciones que surgen de manera muy natural, ¿no? Conoces personas nuevas, hay una química muy positiva, pero muchas veces trabajamos con personas o tenemos alumnos en nuestras aulas que inmediatamente no tenemos esa energía positiva, digamos, entonces hay que trabajar un poco más de forma más intencional y más consciente. Entonces, este trabajo de las relaciones sociales indica también o requiere una reflexión sobre cómo nos presentamos en situaciones sociales y cómo establecemos esas relaciones con otras personas para poder realmente construir comunidad, ¿no? Y finalmente la T quiere decir transformar con un propósito y creo que es una de las habilidades más olvidadas en el campo del aprendizaje socioemocional y es una habilidad que realmente pone el resto de las habilidades en contexto porque transformar con un propósito quiere decir que tenemos una orientación, sabemos el por qué en el día a día tomamos decisiones y tenemos como un camino a seguir, ¿no? Sabemos qué nos llena, qué nos motiva a seguir adelante. Y este aspecto es importante. Aquí en Estados Unidos tenemos una problemática bastante importante con el grupo de educadores, porque hemos visto, sobre todo después de la pandemia, casi un éxodo de la profesión docente, donde hay muchos educadores que han dejado las aulas para trabajar en otras profesiones, incluso fuera del sistema educativo, porque hemos visto altos niveles de burnout, de realmente un cansancio emocional muy alto, donde los docentes han dicho no puedo hacer este trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esta competencia de transformar con un propósito es una manera también de que los educadores se vuelvan un poco a enamorar de la profesión, ¿no? De que realmente puedan reflexionar sobre cuáles son las motivaciones que tienen para trabajar con niños o con adolescentes y poder reavivar esa pasión y esa motivación que tenían inicialmente para que se puedan mantener en la profesión docente y podamos tener educadores en nuestras aulas. Gracias, Aurea. Has dicho errores probablemente en la práctica. Me gustaría, si te acuerdas, de que nos comentaras, simplemente citar algunos de estos errores que con cierta frecuencia se están difundiendo y poniendo a lo mejor en práctica de forma equivocada. Creo que esto puede ser muy útil para una práctica eficiente. Sí, hay tres fundamentales. El primero es el que comentaba que a veces la educación emocional se ve simplemente como un currículum que se tiene, bueno, algo que viene en un libro, ¿no? O en unos materiales didácticos que realmente adoptamos como escuela y enseñamos esas actividades. Pero esa es una parte de implementación, pero no es la única, como comentaba realmente un proceso de implementación amplio, enriquecedor, que realmente mira a la escuela como un organismo vivo, requiere mucho más de este trabajo. Es decir, tenemos que hacer un proceso de visionar como centro educativo qué tipo de comunidad educativa queremos para nuestros estudiantes, pero también para los adultos que trabajan en esta comunidad. Entonces requiere integrar estos principios de aprendizaje socioemocional dentro del programa educativo, es decir, va más allá de tener una asignatura que sea bien en la hora de tutoría o sea bien en una asignatura que se pueda llamar habilidades para la vida, o hay diferentes centros que las llaman de diferente manera, pero realmente va más allá, ¿no? Es realmente mirar el contexto educativo y ver cómo
este nuevo paradigma forma parte de nuestro programa educativo en sí. Esa es una concepción errónea. La segunda, que realmente aquí en Estados Unidos se ha visto a través de la investigación que ha pasado, es que este tipo de trabajo es solo para los estudiantes, pero los adultos no tenemos que hacer este desarrollo. Ese ha sido un error que aquí se dio en una de las primeras grandes iniciativas donde los distritos escolares urbanos más numerosos de Estados Unidos tuvieron un proceso guiado de implementación del aprendizaje socioemocional y se centraron en los estudiantes. Y lo que pasó, lo que aprendimos a través de este estudio es que los beneficios que sabemos que tiene este tipo de trabajo en los centros educativos no lo recogieron todo el beneficio porque se saltaron un poco lo que es el rol del docente en este tipo de implementación. Y sabemos, una de las frases que a menudo comparto con los educadores es que no podemos enseñar lo que no practicamos, ¿no? Entonces, si pensamos en la parte de lectura, por ejemplo, nunca le pediríamos a un docente que no sabe leer que se ponga a enseñar la lectura o que haga, que le enseñe a los niños estrategias de comprensión lectora. Entonces, en la parte de la educación emocional tenemos que tener educadores que realmente tengan, a veces lo que le llamo la fluidez en temas de educación emocional. Y eso quiere decir que como adultos tenemos claridad, sabemos cómo estamos practicando estas habilidades y qué tipo de rol juegan en nuestra vida cotidiana, tanto dentro del aula como cuando salimos del aula, ¿no? En nuestras interacciones con las familias y cuando llegamos a nuestra casa, en nuestras propias familias. Entonces, este trabajo no nos lo podemos saltar porque sabemos que si no tenemos ese tipo de autorreflexión, ese tipo de conciencia emocional, es muy difícil que podamos trabajar con nuestros estudiantes de manera efectiva y podamos realmente enseñar a través de lo que hemos aprendido de la experiencia, ¿no? Entonces, esa es una parte que todavía hay un énfasis, yo diría, en cómo se enseña la educación emocional, pero no cómo se practica desde el punto de vista de los adultos. Entonces, de hecho, en mi trabajo de consultoría yo pensaba que la parte más técnica iba a ser el centro de mi trabajo, pero yo diría 2, 3 últimos años se ha centrado sobre todo en la capacitación de los adultos, porque este trabajo lo tenemos que hacer con los adultos, no lo podemos dejar atrás, ¿no? Tiene que ser un proceso continuo de reflexión e integración. Y luego el último aspecto de otra concepción errónea que se da bastante en este contexto es que a veces las iniciativas de aprendizaje socioemocional se ven como una herramienta para el control del comportamiento de los estudiantes, es decir, están muy centradas en, digamos, las dos primeras habilidades, lo que es la autogestión y el autoconocimiento, ¿no? Y cuando se dan este tipo de situaciones vemos que realmente se entiende la educación o los procesos de enseñanza y aprendizaje de una forma muy tradicional, ¿no? Vemos clases como las que quizás yo había asistido cuando era niña, ¿no? Donde estábamos sentados en fila, ¿no? Uno detrás de otro, no había trabajo en grupo, no había discusión en clases, ¿no? Una pedagogía muy tradicional. Entonces tenemos que saltar un poco, sabemos hoy, tenemos mucha más información sobre cómo se da el aprendizaje. Entonces, esta concepción errónea la podemos superar viendo la totalidad de las habilidades que un niño o una niña, un joven necesitan para poder acceder al material curricular, pero también para desarrollarse no solo como estudiante, sino también como persona. El primero que has citado sobre el currículum, que no es un currículum específico, sino que es la integración curricular. En España hay un debate sobre si la educación emocional debe ser una asignatura o si debe ser un tema transversal y, por tanto,
integración curricular presente en todas las áreas académicas. Cada uno de estos dos enfoques tiene sus ventajas e inconvenientes. Ser una asignatura asegura una presencialidad en el currículum, pero esto tiene el riesgo de ser una asignatura marginal. La transversalidad, creo que todos tenemos claro que es lo ideal, el horizonte hacia el cual nos hemos de dirigir. Sin embargo, la experiencia sobre transversalidad en los últimos ya más de 30 años en España ha puesto de manifiesto que hay buena voluntad, pero sobre todo en secundaria cada profesor está implicado en su materia y los temas transversales se dejan para otra ocasión, o dicho de otra forma, el uno por el otro y la casa sin barrer. No sé si me explico con esto para entender, sin extenderme mucho, ventajas e inconvenientes de los dos enfoques, que resumiríamos entre asignatura o transversalidad. Me gustaría que nos describieras cómo se vive esto en Estados Unidos, cómo lo sientes, cómo lo vives tú, y a partir de experiencias, investigaciones, cuál puede ser el camino que nos, diríamos, encarrile hacia las estrategias más eficientes. Sí, bueno, primero decir que yo creo que es una dicotomía falsa. Es decir, cuando te acercas a esa pregunta desde uno o lo otro, se da la falsa impresión que hay que escoger y realmente los procesos de implementación a nivel del centro educativo deberían incorporar estos dos aspectos. Entonces, el ideal es poder combinar la transversalidad con una asignatura específica o un espacio donde se enseñen estas habilidades. Ese es el ideal hacia donde queremos trabajar, ¿no? Debe ser nuestro objetivo medible también, ¿eh? Porque tenemos herramientas para poder medir si estos aspectos están pasando en el centro educativo. Pero a la práctica, normalmente en mi experiencia, lo que se ve más a menudo es el enseñar estas habilidades a partir de una asignatura. Aquí, quizás en secundaria, sí que es una asignatura, en las escuelas de primaria está más integrado dentro de lo que es el horario escolar, ¿no? Lo que a veces llaman aquí morning meeting, que es la reunión de la mañana, la traducción literal, que es el momento donde el docente, los estudiantes se sientan en la moqueta y ahí tienen su momento para poder reflexionar o para poder compartir una actividad. Realmente es un momento de bienvenida de los estudiantes en el aula. Y sí que es cierto que ese aspecto de asignatura es más fácil, pero vamos a lo que comentaba anteriormente, que hay centros que empiezan por ahí y ahí se quedan, ¿no? Entonces, realmente no hay una visión más general sobre cómo integramos este trabajo en el resto de la vida del centro, ¿no? No solo en la práctica del docente, pero también en otros aspectos que tocan que pueden estar influenciados por la educación emocional, como serían los protocolos de disciplina, ¿no? Eso es otro aspecto a nivel del centro educativo que debería estar influido por nuestros principios y nuestras prácticas de educación emocional. Pero yo creo que el reto, digamos, que tenemos es sobre todo en la secundaria, porque tenemos que cambiar un poco el rol del docente. Los docentes normalmente en secundaria se consideran que enseñan la asignatura, no enseñan a los estudiantes, sino yo soy profe de mates, yo soy profe de ciencias, de química, ¿no? Tenemos que cambiar un poco esa mentalidad del docente de secundaria, pero también hay que apoyar al docente a cómo hacemos este trabajo de forma
integrada, es decir, necesitamos ejemplos y necesitamos personas que puedan formar en cómo tú puedes coger una unidad didáctica y realmente analizar dónde viven esas habilidades sociales y emocionales dentro de esa unidad didáctica y cómo podemos cambiar tanto el tipo de trabajo que hacemos con los estudiantes, cómo presentamos la información, qué tipo de artefacto le pedimos a nuestros estudiantes que creen para poder mostrar que han conseguido los objetivos académicos. Entonces, el docente tiene que recibir un proceso de apoyo continuado para poder hacer este trabajo, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que a los docentes le decimos, bueno, ahora este año vamos a integrar la educación emocional. 1, 2, 3, go. Y ahí, o sea, no hay ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de mentoría ni proceso de formación. Entonces, no podemos esperar que los docentes sepan cómo hacer este tipo de trabajo de forma aislada, ¿no? Tiene que ser un proyecto de centro donde muchas veces en los centros educativos hay educadores que quizás tienen una inclinación para hacer este trabajo de forma más natural y pueden ser modelos o pueden servir como tutores para otros docentes, pero eso tiene que estar estructurado de una forma donde la formación profesional, por ejemplo, ese año esté centrada en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco, el trabajo es ese, ¿no? El cómo hacemos esta integración y creo que tanto a nivel de la formación inicial de los docentes, ahí tenemos un reto a nivel de las universidades de cómo lo integramos, pero en la práctica, incluso en la formación permanente de docentes, tenemos que centrarnos un poco más en cómo hacemos esta integración académica y pedagógica, yo diría, para mejorar la experiencia que le ofrecemos a los estudiantes a través de estos principios de educación emocional. Muchas gracias, Lorea. El tema que nos ocupa es sumamente complejo y resumiendo mucho lo que acabas de comentar, podríamos decir que, a ver si lo entiendo bien, asignatura sí, pero no solo asignatura, sino además transversalidad. Este es el horizonte hacia el cual nos hemos de dirigir. Y esto ya es un paso muy importante haber llegado hasta aquí. A veces, los que estamos fuera de los Estados Unidos, nos imaginamos que en Estados Unidos hay presupuestos para que la educación funcione a la perfección, a las mil maravillas. Pero con lo que estás comentando, tengo que interpretar que en estos momentos no todos los centros lo hacen correctamente, no todo el profesorado está debidamente formado, sino que hay mucho trabajo por hacer. Yo te voy a hacer una serie de preguntas que te voy a pedir, por favor, que me respondas muy brevemente, casi con un sí o un no, para poder tener una descripción de cómo funciona la educación emocional en Estados Unidos. Por ejemplo, todos los centros educativos han implantado la educación socioemocional. No. O sea que hay muchos que no lo hacen. Bueno, ¿Hay alguna estimación, alguna investigación, algunos datos que nos puedan dar una descripción de qué porcentaje aproximadamente lo están haciendo y por tanto qué porcentaje todavía no hacen nada de educación socioemocional? No sé si hay este dato. Bueno, te voy a compartir un dato, que en Estados Unidos tenemos 50 millones de estudiantes en la educación obligatoria. Es decir, es más que el número total de habitantes en España. Eso implica que la variación en los procesos de implementación es muy grande y varía mucho dependiendo del estado. Por ejemplo, en California, donde yo estoy,
hace 2-3 años ha habido un proceso de apoyo de la implementación a nivel sistémico y sistemático del aprendizaje socioemocional a través de las oficinas de educación de los condados de California. Entonces ha habido un apoyo tanto a nivel técnico como a nivel de recursos económicos, que sabemos que cualquier iniciativa necesita. No podemos hacer este tipo de trabajo a través de la buena voluntad de las personas, ¿no? Tiene que haber un apoyo financiero detrás. Y en California hay un proceso muy, muy fuerte de implementación donde las oficinas de educación de estos condados tienen recursos para poder apoyar tanto con formación como con recursos económicos a una selección de escuelas, pero también ofrecer formación a nivel central donde los educadores, sea bien de forma virtual o en presencial, pueden hacer este tipo de trabajo. Eso es en California. Pero por ponerte otros ejemplos, tenemos estados como Florida y como Texas, donde han prohibido ciertos libros que hablan de temas importantes como el racismo, los colectivos de gays y lesbianas, la esclavitud. O sea, hay un proceso donde el Estado ha dicho, todos estos libros que suponen temas que pueden generar controversia, que pueden generar malestar dentro de la población de estudiantes, los vamos a prohibir y no pueden estar en las bibliotecas escolares. Entonces ahí tienes dos ejemplos que son del spectrum, ¿no? Están en sitios opuestos. Entonces es difícil como hacer una generalización, pero sí que hay datos, por ejemplo, del número de estados que tienen estándares de aprendizaje socioemocional a nivel del estado o que tienen algún tipo de guía. Y creo que los últimos datos que se publicaron, creo que eran más de la mitad de los estados en Estados Unidos, sí que tenían estándares estatales, pero a nivel de implementación de los centros realmente varía mucho, depende del contexto y del estado del que estemos hablando. Es decir, que Estados Unidos es un país muy grande con 50 millones de estudiantes y la práctica depende de los estados. Así, grosso modo, podemos decir que 25 estados probablemente ponen algo en práctica, otros 25 queda mucho trabajo por hacer. Incluso en cada uno de ellos puede haber una gran diversidad entre los centros educativos. Y por lo tanto, si una familia piensa yo quiero llevar a mis hijos a un centro educativo donde se imparta una educación emocional de calidad. ¿Hay algún indicador, algún referente, alguna investigación que permita saber en mi contexto, en mi ciudad, cuáles son los centros donde hay educación emocional de calidad? ¿O no hay esta información? Esta información no existe. Sí, sí que existe y bueno, hay dos partes de, digamos, cómo las escuelas pueden compartir esta información. Una es lo que los padres puedan leer en la página de la escuela o en el distrito escolar, y hay distritos escolares donde el aprendizaje socioemocional forma parte del programa, ¿no? Y de las iniciativas que tienen en todos sus centros. Entonces, este tipo de información la vas a encontrar en la página web del distrito escolar, y además a medida que el aprendizaje socioemocional se implementa de forma más generalizada, también hay más roles, ¿no? Por ejemplo, ahora empiezan a haber con mayor frecuencia directores de aprendizaje socioemocional a nivel del distrito, es decir, es un rol que se sienta, digamos, en la oficina central del distrito, pero que ayuda a coordinar este tipo de esfuerzos. La otra parte es los datos que se publican a nivel del Estado, y esto varía también cuál es la exigencia, pero por ejemplo aquí en California hay un informe que las escuelas tienen que publicar a nivel anual donde hay referencias al clima de centro, ¿no? Hay una evaluación que se hace a nivel de clima de centro de la percepción de los estudiantes sobre su
su sentimiento de pertenencia a la escuela, si hay un ambiente positivo, si se sienten seguros. Hay una serie de preguntas que se hacen que vienen del Estado y que todas las escuelas que reciben financiación pública tienen que administrar. Entonces, como padre, como madre, uno o como cuidador, uno puede consultar estos datos y ver qué tipo de clima de centro tiene esta escuela y ahí puede decidir pues, si es apropiado o no. Y luego pues ponerse en contacto con la escuela en concreto y preguntar qué tipo de educación emocional está disponible. Pero creo que ahí también considero que hay un poco hay trabajo por hacer porque la comunicación con las familias, cuando se mira este proceso de implementación general, normalmente no es uno de los aspectos prioritarios, ¿no? Entonces sí que considero que ahí hay room for improvement, que dicen en inglés. Hay espacio para mejorar. Muy bien. En la literatura especializada se habla con cierta frecuencia de school-wide y district-wide. Estas dos palabras, ¿cuál podría ser la traducción correcta al castellano? School-wide es a nivel del centro y para los que sabéis un poco del sistema educativo de Estados Unidos, las escuelas aquí, si comparamos con el Estado español, tienen más autonomía a nivel de las decisiones pedagógicas, del poder contratar su personal, tienen muchos elementos donde pueden tomar sus propias decisiones. Entonces, una escuela no tiene que esperar digamos, que haya una iniciativa a nivel del distrito para poder hacer este tipo de trabajo. De hecho, hay escuelas que son pioneras en su distrito escolar haciendo este tipo de trabajo y el resto de escuelas en esa población no están implicadas en este trabajo. A nivel de district-wide, esos son el tipo de trabajo que se hace donde el distrito escolar generalmente incluye todas las escuelas de primaria, hay veces de secundaria también, que forman parte de una población, ¿no? Entonces, en el pueblo donde yo vivo hay 6 escuelas primarias y 2 de secundaria media, pues todos esos centros forman parte del distrito escolar. Y el distrito escolar, la función un poco es como una oficina de educación, un departamento de educación donde se ofrece apoyo técnico, financiero, formación y diferentes aspectos para apoyar a las escuelas y sirve también como apoyo a los diferentes directores de centro y a los educadores, ¿no? El distrito escolar es la organización que va por encima de la escuela. Gracias. Últimamente se habla de, yo diría, OST, en el sentido de out of school time, Ujú. como complemento de school time. Y en concreto hay publicaciones sobre socio-emotional learning in out of school time. ¿Puedes comentarnos algo de esto? ¿Qué propuestas hay? ¿Cómo se pone en práctica? ¿Qué recomendaciones nos podrías orientar para una puesta en práctica de vanguardia? Sí, el out of school time se consideran todas las actividades que los estudiantes hacen fuera del horario escolar. Es decir, una vez acaban lo que es las horas obligatorias dentro de la escuela, hay programas que los niños participan dentro de lo que es el contexto escolar, pero que no dependen directamente de la escuela. Son actividades extraescolares que pueden ser, pues, refuerzo escolar, pero pueden ser plástica, actividades artísticas, educación física, música, todas esas actividades de enriquecimiento, digamos, son oportunidades para que los estudiantes puedan desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, extiende el horario escolar y de hecho en España hay bastantes iniciativas ahora que creo que le llaman 360, ¿no? El hecho de que la escuela se convierte un poco en un centro de recursos donde hay organizaciones que vienen para poder ofrecer sus programas de diferentes tipos
y eso genera oportunidades para que los estudiantes puedan practicar el aprendizaje socioemocional dentro de esos espacios. Y también vemos que estos espacios ayudan un poco a limitar las inequidades que se dan a nivel de acceso a los recursos, pero también de acceso a servicios, a actividades que son enriquecedoras y que quizás familias que no tienen recursos económicos para pagarlos, pero hay centros que tiene la posibilidad de ofrecerlos de forma gratuita, ¿no? Entonces, estas actividades después de la escuela, los niños y las niñas pueden participar sin que a las familias no tengan que pagar por estas actividades, y los niños puedan establecer esa red de conexión y esa posibilidad, pues, de continuar su formación con actividades complementarias y enriquecedoras. En Estados Unidos, ¿hay algún tipo de acreditación a los centros educativos que imparten una educación socioemocional de calidad, podríamos decir? ¿O no hay ningún tipo de acreditación que permita distinguir con un cierto criterio objetivo entre los que sí lo hacen o los que no lo hacen? No hay una acreditación oficial porque, como comentaba, el sistema educativo es mucho más descentralizado. Entonces, aunque no hay un sello federal, digamos, ni hay un sello estatal tampoco a nivel de los diferentes estados. Lo que sí se da a veces son organizaciones que proveen un currículum, que son empresas que facilitan esos materiales didácticos, y a veces, si la escuela se compromete no solo con el material didáctico, sino en seguir un programa de formación y de mejora de la implementación del aprendizaje socioemocional, puede ser que formen parte como de una red y que se consideren escuelas que pertenecen a este grupo en particular, pero no existe nada a nivel oficial, digamos, que pueda decir esta escuela está acreditada. Muchas gracias, Lorea, por estas informaciones de altísima calidad para nosotros. Y como el tiempo pasa volando y hemos de permitir que las personas que se han conectado puedan formularte las preguntas que consideren oportunas, pasamos la pelota al auditorio, a los que nos están escuchando, para que ellas directamente puedan pedir la palabra, activar el micro y dirigirte la pregunta directamente. Voy a pedir que las preguntas sean formuladas brevemente, y también te voy a pedir, Lorea, que las respuestas sean breves para poder dar el mayor número posible de respuestas. Gracias. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere abrir el fuego? Bueno, yo ya hice la pregunta. Buenas tardes a todos. Ya hice la pregunta en el chat. Decía yo que si hay alguna diferencia entre los distritos conservadores que prohíben libros y los que no, si hay, digamos, que mayor recursos económicos, menor consumo de droga, violencia, por eso son conservadores, porque protegen a las personas, a sus alumnos. ¿O no hay diferencias? Gracias. Hay mucha variedad en los distritos conservadores, y realmente la orientación es política en estos distritos que están prohibiendo los libros. Incluso en las bibliotecas públicas en ciertos estados tienen estanterías donde ponen los libros que se han prohibido en otros estados, ¿no? Para un poco enfatizar la libertad de poder aprender sobre diferentes temas. Pero a nivel de las diferencias, yo creo que podríamos encontrar distritos con muchos recursos, de familias de clase media, donde esto está pasando, pero también distritos donde
quizás tienen un contexto sociocultural más afectado o más desfavorecido. Yo creo que podemos encontrar ejemplos de los dos aspectos, pero realmente esta prohibición de libros viene de una tendencia política. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta, podría activar el micro si la hay. Aquí. Tengo un gusto, Lorea, a todos, saludos. Dos preguntas, voy a formularlas brevemente. Por un lado, desde tu experiencia, ¿no? En la tarea esta de consultoría, me da curiosidad saber cuáles son las mayores resistencias que encuentras en los colegios, ¿no? En las escuelas, en los directivos, al momento de ir con estas propuestas, ¿no? Más allá de que a veces la búsqueda es intencionada desde ellos, pero ¿cuáles son las mayores resistencias? Como cuando vas con tus sugerencias y comentas esto es lo que hay para hacer. Sí, te comento dos. Una sería una resistencia en base al tiempo, es decir, no tenemos tiempo para hacer este tipo de trabajo porque nos tenemos que centrar en enseñar los contenidos académicos, ¿no? Aquí la presión de las pruebas estandarizadas es fuerte, entonces las escuelas están como muy centradas en asegurarse que todos los estándares se enseñan al final de curso para que los estudiantes puedan tomar esas pruebas y puedan tener buenos resultados. Y ahí el trabajo, ¿no? con los equipos directivos está en enseñarles que es una falsa dicotomía, porque cuando estamos enriqueciendo los ambientes de aprendizaje con este tipo de habilidades, los estudiantes mejoran sus resultados académicos y la investigación, los estudios han mostrado una vez y otra vez y otra vez. Ahora tenemos más de 15 años de investigaciones en este campo que muestran que los centros que invierten en implementar el aprendizaje socioemocional mejoran los resultados académicos, ¿no? Entonces hay que un poco como que desgranar o pelar la cebolla para ver realmente cuál es el origen de esa resistencia y poder, ¿no? apoyar a los equipos directivos que toman la decisión. Luego hay una parte de la resistencia a nivel de los educadores que creo que tiene una base emocional y tiene que ver con yo esto no lo sé hacer. A mí esto me da vergüenza, yo no quiero entrar en temas personales. Los niños, yo no quiero que me expliquen su vida, ¿no? Entonces hay una resistencia que no es tanto de no entiendo por qué es importante, sino de sentirse insegura sobre cómo esto lo llevamos a la práctica. Y esa resistencia no la podemos trabajar con más información, más recursos, sino que hay que hacer un apoyo emocional a ese educador que tiene ese tipo de experiencia emocional, porque sabemos que cuando las personas se sienten empujadas, resisten, ¿no? Entonces, si el educador siente que me están forzando a hacer este tipo de trabajo, la resistencia es un paso natural. Entonces, cómo trabajamos esa resistencia es a través del acompañamiento, ¿no? Tienes que apoyar al docente donde empieza, donde está, aunque sea una negación absoluta, y hay que ver qué pequeños pasos puede hacer para seguir adelante, porque, como decía, no nos podemos saltar a los adultos en este trabajo y tenemos que hacerlo de una manera que luego no le hagan daño a sus estudiantes, ¿no? Porque también hemos visto aquí en Estados Unidos sobre todo para docentes blancos que trabajan con estudiantes latinos o trabajan con estudiantes afroamericanos, que cuando este tipo de trabajo no se hace bien, puede causar daño psicológico a los estudiantes que están intentando participar de estas actividades. Entonces, ese rol del docente, creo que este es un aspecto donde es mejor que avanzar más lento, pero hacerlo bien, que no intentar hacerlo rápido y mal. No sé si me explico. Clarísimo, muchas gracias. Volvés ahí sobre eso, ¿no? Motivación y sostén del docente, ¿no? Y del equipo docente. Muchas gracias. Gracias, Virginia. La siguiente intervención, por favor. Yo tenía dos preguntas. Primero, agradecer el encuentro a la RIEP y a Lorea y a todos, ¿no? por compartir. Dos preguntas.
dentro de lo que sería toda esta resistencia que hay, ¿no? Ante el movimiento woke, ¿sí? Los despiertos, esta consideración social, ¿hacéis unión entre las diferentes entidades en Estados Unidos que trabajáis por el SEL, como puede ser Ruler de Bracket, o hacéis un poco también vosotros de red para poder pues hacer frente a esto, ¿no? Tan pronunciado como el movimiento woke, la verdad es que me sorprendió descubrirlo, ¿no? Entonces, para ver esta parte de cómo lo afrontáis juntos o cómo lo hacéis, ¿sí? Y la segunda era sobre la generación Z, las tendencias que estamos viendo y tu opinión en concreto sobre esto, ¿sí? Otros grupos como Six Seconds, por ejemplo, con sus informes llaman la atención sobre la falta de bienestar y esta parte también de burnout en generaciones tan jóvenes, ¿no? Entonces, poder saber también tu opinión al respecto. Sí, de la primera pregunta sí que ha habido, bueno, sí, yo creo que en el campo de SEAL siempre ha habido un espíritu de colaborativo, ¿no? Aunque de alguna manera hay una competencia sana, ¿no? Porque diferentes escuelas deciden trabajar diferentes modelos y con diferentes materiales didácticos, pero Castle ha servido como la organización un poco que ha hecho que las personas formen parte de un colectivo y que se sientan parte de ese colectivo. Y yo diría que en los 2 últimos años ha habido un enfoque por parte de Castle muy importante en cómo comunicamos el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Para un poco... bueno, si has seguido un poco la política en Estados Unidos, sabes que SEAL se ha visto atacado y se ha visto bueno, se ha vendido de una manera que no es dentro de espacios republicanos y conservadores. Entonces, una parte del trabajo que estamos haciendo, las personas y los colectivos que trabajamos en este ámbito, es prestar más atención a cómo comunicamos el tipo de trabajo que hacemos y hacerlo de una manera muy, muy objetiva, pero también con muchos ejemplos, ¿no? De realmente qué significa cuando trabajamos estas habilidades en la escuela. No estamos enseñando los valores que la familia tiene que enseñar, estamos enseñando, o sea, estamos usando los principios de la investigación sobre la neurociencia afectiva, sobre lo que sabemos de cómo aprende el cerebro para poder crear mejores estudiantes, ¿no? Entonces hay que desmitificar un poco lo que es el aprendizaje socioemocional, pero trabajar con la realidad y el contexto en el que estamos. Yo creo que ahí como ámbito nos tenemos que adaptar a los retos que nos encontramos tanto en la implementación, pero también en la comunicación. Y ese ha sido un aspecto muy importante en este trabajo. Y luego la segunda parte que comentabas, y me alegra que menciones estos informes de Six Seconds, y para los que os interesa el tema, creo que el jueves tienen una presentación donde presentan su informe anual del estado del corazón, que le llaman a este tipo de informe, y presentan las tendencias, y este año han hecho un análisis muy interesante a nivel generacional y han encontrado que los jóvenes, ¿no? la generación Z, tienen unos niveles de burnout mucho más alto que el resto de generaciones, ¿no? Y yo creo en parte que esto se debe, y no tengo datos duros para confirmarlo, pero una de mis hipótesis es el hecho de que no estamos trabajando este elemento de propósito dentro de los centros educativos, ¿no? Entonces, esta visión de futuro, ¿no? Donde los jóvenes, incluso el informe comenta que no están tomando riesgos. Es decir, jóvenes que quizás en mi generación, ¿no? Los jóvenes éramos los que íbamos realmente a tomar el riesgo que luego quizás más tarde no podríamos tomar, pero estas generaciones pues mucho más conservadoras en el sentido del tipo de decisiones que están tomando. Y yo creo que en parte es porque no estamos trabajando este propósito, pero también estamos en un momento con muchos cambios tecnológicos y con una incertidumbre a nivel también de la capacidad financiera de poder vivir una vida normal en el contexto en el que estamos, ¿no? Es decir, que un trabajo te pueda garantizar que puedas tener un sitio donde vivir y puedas tener un futuro. Creo que esto ha cambiado mucho en estas generaciones nuevas, porque al menos aquí en la realidad es que
incluso con una educación universitaria, depende de dónde vives, es difícil que puedas sobrevivir incluso. Entonces, pues ahí yo creo que es una combinación de diferentes elementos, pero realmente desde el punto de vista de este campo es un aspecto que no podemos ignorar y que debemos prestarle atención para ver cómo adaptamos nuestra respuesta, porque esa es la generación futura, no es la generación que va a estar en política, va a estar dirigiendo empresas, va a estar haciendo, pues bueno, un poco tomando las riendas, ¿no? de cómo vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. ¿Quién más quiere formular alguna pregunta directamente a Lorea? Mientras esperamos que alguien quiera formular alguna pregunta, yo te voy a pedir, Lorea, si nos puedes presentar, comentar algunas de las actividades del modelo HEART para conocerlo un poquito mejor. Sí, bueno, en el libro hay muchas actividades, creo que hay más de 90 actividades que se pueden hacer. Por comentar una en concreto, a mí el enfoque en mi consultoría siempre ha estado muy basado en esa parte de integración, porque vi que era una parte donde los educadores necesitaban bastante apoyo. Y una de las actividades que propongo es a realizar una actividad de transición, ¿no? Prestarle atención a las actividades de transición que hacemos con los estudiantes. Por ejemplo, cuando estudiantes o bien regresan del recreo o están cambiando de asignatura, si es una escuela de secundaria, y cómo creamos un ambiente emocional dependiendo del tipo de actividad que los estudiantes tengan que hacer a continuación. Por ejemplo, si tenemos una actividad planteada que es más de reflexión, como una lectura o una escritura, una actividad de transición que podemos hacer con los estudiantes estaría más centrada en una relajación o una actividad que pueda ayudar a los estudiantes a enfocarse en un aspecto concreto. Puede ser una meditación guiada, puede ser poner una música que pueda relajar a los estudiantes y que un poco pueda regular el nivel de energía que tengan. Pero al contrario, si por ejemplo nuestros estudiantes vienen de una clase de historia, por ejemplo, y llegan a nuestra aula, somos el profesor de ciencias y tienen que trabajar en grupo para hacer una lluvia de ideas, por ejemplo, un brainstorming, necesitamos que los estudiantes tengan un nivel de energía más alto porque van a estar hablando, discutiendo, van a estar pensando cómo van a hacer este proyecto de ciencias. Esa actividad de transición tendría que ser energizante, ¿no? Tenía que ser para subir el nivel de energía de nuestros estudiantes. Y normalmente, como educadores, lo que esperamos es que los estudiantes hagan ese proceso de regulación directamente, ¿no? Y no le damos ningún tipo de pauta. Entonces, el docente puede introducir estas actividades de transición para ayudar a los estudiantes a regular, pero también para crear el ambiente emocional que necesitamos dependiendo de la actividad académica que los estudiantes tienen que hacer a continuación. Muchas gracias. Mientras espero que alguien formule alguna pregunta, yo continúo también preguntando más porque tengo muchas cosas que preguntar porque me interesa saber muchas cosas. ¿Qué duración consideras apropiada para la formación del profesorado en educación socioemocional? Es decir, si a ti te piden en un centro educativo que hagas una formación para el profesorado y puedes hacerla como a ti te parezca más oportuna, tú ahora imagínate que a un centro dice, mira, hazlo lo mejor que puedas y te pagamos lo que nos pidas. ¿Cómo lo harías? ¿Qué duración mínima y qué harías? Bueno, primero, ¿dónde está ese centro? Porque voy para allá corriendo. Es una muy buena pregunta, Rafael, y es un aspecto que la verdad es que he pensado mucho en ello porque parte de la consultoría hay un proceso un poco de coaching, porque los centros muchas veces tienen unos parámetros muy limitados de cómo entienden la formación profesional. Y lo que yo te diría es que no puede ser una formación de una vez y ya está.
Es decir, tiene que ser un proceso de mentorización, tiene que ser un proceso de coaching, porque necesitamos que los docentes aprendan unas habilidades nuevas o aprendan unas estrategias, vayan a la clase, lo puedan practicar y puedan volver conjuntamente con el resto de profesores a discutir. ¿Cómo me ha ido? ¿Me ha salido mal? ¿Me ha salido bien? ¿He aprendido que mis estudiantes pues no comparten o esta actividad no resultó? Entonces tenemos que hacer ese proceso de discusión para poder volver a intentarlo de nuevo, cambiar la actividad o quizás hay una actividad que ha ido muy bien y se puede repetir. Pero necesitamos en ese proceso de formación que no sea un día intenso de formación. Nos encanta ofrecer ese tipo de formación a los grupos, ¿no? Y las organizaciones que ofrecen formación de docentes, pero la investigación muestra que no tiene ningún impacto en el cambio de las prácticas educativas de los docentes, pero continuamos ofreciendo ese tipo de formación. Entonces, cualquier proceso que se inicie, yo diría, por una parte, que tiene que ser continuo, es decir, tiene que haber diferentes oportunidades durante el curso escolar para que podamos hablar y discutir y aprender juntos para hacer este trabajo. Y la otra parte tiene que haber un proceso de apoyo del equipo de liderazgo. Y ese equipo de liderazgo no es solo el director, el cabeza de estudio, sino el equipo de liderazgo puede ser que haya personas como líderes, o sea, docentes líderes o diferentes perfiles dentro del centro educativo, pero tiene que haber un equipo que tenga la energía, la motivación y, claro, los recursos para poder avanzar y haga el compromiso de que este trabajo lo va a hacer a lo largo del tiempo y que no vamos a hacer una sesión y ya está, ¿no? Sino que va a haber un seguimiento y una evaluación del tipo de trabajo. Entonces yo creo que esos dos aspectos son muy importantes. Muy bien. Y si tuvieras que, diríamos, mojarte dando un número de horas a lo largo de un año, supongamos que un centro dice, mira, vamos a hacer una formación durante un año con los periodos, los tiempos, la frecuencia que tú propongas. ¿Tienes idea de qué número de horas sería deseable y viable? Porque hay que juntar los dos requisitos, porque lo deseable sería cuantas más mejor, pero hay que ser realistas y el profesorado dispone y está dispuesto a invertir un número reducido de horas. Y entonces hay que buscar el equilibrio entre el tiempo que el profesorado está dispuesto a invertir y el número mínimo para que haya eficiencia. No sé si sobre esto puedes darnos alguna orientación. Bueno, te podría dar un número, pero creo que el número, que en el número, ¿qué hay detrás del número? Es decir, hay una parte que puede ser 3 horas de formación donde todos los docentes están juntos, pero hay que contar las horas que el docente va a estar usando para planificar esas actividades, para modificar su currículum escolar, para enseñar las actividades y reflexionar. Entonces, si estamos pensando con un formador externo, por ejemplo, a lo mejor con 20 horas de formación son suficientes, pero eso no quiere decir que este equipo de liderazgo durante las reuniones de claustro del grupo de docentes tenga que hacer un seguimiento. Entonces, es difícil decir una hora sin contextualizar qué estamos contando como formación, ¿no? Yo pienso que si una sesión de trabajo se dedica a la planificación curricular, puede ser que la pueda hacer el centro ellos solos, sin la necesidad de una persona externa, pero al mismo tiempo eso forma parte del proyecto. Entonces había que ver, pero bueno, quizás es un ejercicio que deberíamos hacer, Rafael, o crear unos modelos de formación profesional para poder ofrecerlos a los centros y decir, si quieres hacer esto bien, como mínimo te tienes que comprometer a hacer un modelo A, B o C. Creo que podría ser un buen ejercicio de trabajo, una buena propuesta. Perfecto, magnífica respuesta. Gracias. Pasamos la palabra a Jorge Luis, que ha levantado la manita.
Adelante, Jorge Luis. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en México. Justamente, Lorea y Rafael, yo aquí en Monterrey, en el norte de México, he estado tocando puertas en varias instituciones educativas, precisamente para ofrecer consultoría en educación socioemocional. Yo estudié la especialidad aquí en la Universidad Iberoamericana y me he encontrado con mucha resistencia o no puertas abiertas. Generalmente, pues, instituciones que ya tienen sus programas, pero lo relaciono con lo que decía Rafael ahorita, el tema de la calidad, ¿verdad? ¿Cómo se evalúan esos programas para ver que los alumnos realmente desarrollen esas habilidades? Ya has dado algunas respuestas, Lorea, de cómo sí, ¿verdad? O sea, cómo sí lograr, podríamos decir, esa puerta abierta. Mencionaste, pues, el tema de los beneficios, ¿no? Cómo las investigaciones han demostrado que, pues, cuando se implementa la educación emocional, se nota en lo académico. Y también has hablado de lo complejo que es esto, porque requiere mucho acompañamiento a los docentes para que desarrollen esas habilidades y a la vez, yo por lo menos me he topado con una realidad donde veo que le dan mucha prioridad a el estatus, las acreditaciones, la internacionalización, el inglés, cómo lograr precisamente esa puerta abierta, o sea, en las instituciones educativas, porque sí he experimentado como, pues sí, una cierta, pues, desilusión, desencanto, ¿no? De decir, hijo, eso, como que veo mucha necesidad en los jóvenes, sobre todo a mí me interesa el trabajo con adolescentes. Me he venido preparando y pues obviamente quiero entregar esto, pero por otro lado veo en general aquí en mi entorno pues esa dificultad o esa poca apertura. ¿Cómo lograr, digamos, que se le pueda dar ese espacio a una educación emocional de calidad? O sea, porque se ha puesto de moda también y ya pues a veces se piensa de que no, pues hacemos esto, esta dinámica y ya es educación emocional. Y no, ¿verdad? Es todo un proceso que pues requiere pues diferentes etapas, medirlo también, etcétera. Esa es un poquito mi duda. Sí, no, realmente hablas de mi vida diaria, ¿no? Realmente las dificultades de poder trabajar de forma efectiva, pero al mismo tiempo hacerlo de una forma que estemos apoyando las dificultades que se centra que tiene el centro educativo, ¿no? Y uno de los aspectos que a mí me ha servido en mi consultoría es realmente como hacer a veces le llaman entrevista empática, ¿no? Cuando trabajas con los líderes educativos para poder realmente entender cuál es la preocupación de la persona que está al frente de esa institución educativa. Muchas veces los directores están preocupados por los problemas de violencia física que se encuentran en las aulas o tienen unos altos niveles de incidencia en la disciplina. Quizás están preocupados porque los resultados académicos no están donde tienen que estar. Entonces tienes que trabajar un poco a través de la problemática de los retos que tiene ese contexto. No sé si podemos silenciar. Ok. O sea, de los problemas concretos que tiene esa institución con la que estás trabajando y a partir de tener esa información, poder elaborar una propuesta de cómo la educación emocional puede ayudarle a este líder educativo a solucionar ese problema. Esa es una parte, una recomendación que te puedo ofrecer. Y la segunda es, a veces tenemos que empezar por donde podemos, es decir, aunque la puerta que se nos haya abierto sea muy pequeñita, podemos entrar por esa puerta e intentar, ¿no? Hay veces que no podemos conseguir una implementación a nivel de todo el centro, pero sí que hay un docente, dos docentes que están animadas y que quieren probar, que quieren hacer este tipo de trabajo. Entonces también creo que como educadores en este campo tenemos que crear espacios donde esas personas puedan formarse o puedan colaborar o puedan aprender y empezar ese tipo de trabajo en sus aulas, porque también hay mucha influencia, ¿no? Los docentes que trabajan en el mismo centro, si hay dos personas que están haciendo este tipo de trabajo, el resto de docentes van a poder observar
tus niños pues se están comportando muy bien, o veo que tienes una relación muy positiva con tus alumnos, cómo lo estás haciendo, o te responden, ¿no? Pues hay que ver desde el macro, ¿no? Pero también el micro, es decir, esas oportunidades para las personas que están ready to go, ¿no? Que están preparadas ya para poder hacer este trabajo. Hay que aprovechar esos momentos y luego documentar y compartir esas experiencias. Yo creo que hay mucho valor en poder compartir las historias de educadores que están haciendo este tipo de trabajo, en poder hacer conversatorios como este y poder compartir esos ejemplos de éxito donde realmente este trabajo se está haciendo y se está haciendo bien. En Estados Unidos hay mucha literatura y creo que hay mucho potencial para países de habla hispana para poder hacer un repositorio de todas esas historias de éxito que existen, lo que pasa que a veces no las sabemos. Muchas gracias. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna otra intervención, por favor que levante la manita. Mientras espero que esto suceda, le hago la última pregunta por mi parte a Lorea, y es simplemente sugerirle a Lorea que si quieres añadir algo que no te hemos preguntado y que consideres importante comunicarnos, pues adelante, que escucharemos con gran interés. Bueno, yo diría que el trabajo merece la pena, ¿no? Yo creo que este tipo de pedagogía con corazón realmente es la pedagogía que nuestros alumnos van a recordar, la relación que podemos establecer con ese estudiante, el cómo creamos ese ambiente de aprendizaje, el hecho de que nuestros estudiantes se sientan seguros y quieran estar quieran llegar a nuestra aula a aprender de lo que tenemos que enseñar, merece la pena, pero no es un trabajo que podamos de aplicación automática, ¿no? Sino que realmente es un trabajo que requiere de la ciencia y del arte de ser educador, es decir, también tenemos que ponerle nuestra propia voz, nuestro propio sabor en este tipo de trabajo. Entonces eso requiere que tengamos una práctica continua, es decir, que intentemos cosas que a veces a lo mejor nos preocupan o que no las tenemos tan claras, pero realmente cosas que podemos hacer para nuestros estudiantes y como decía, este trabajo merece la pena, aunque requiere un esfuerzo y tiene que ser intencional, y el trabajo empieza con esa autorreflexión y con ese trabajo con nuestras propias habilidades. Muy bien, muchas gracias. Os recomendamos el libro Pedagogía con Corazón, guía para educadores sobre educación emocional, el modelo Heart in Mind, que nos ha presentado Lorea Martínez, nos ha explicado lo que significa la palabra heart, que además de significar corazón en inglés, cada una de estas letras significa un paso en la práctica de la educación emocional. Si no hay más preguntas, pues vamos a ir cerrando. Bueno, veo que ahora Cristian ha levantado la manita y por tanto le cedemos la palabra para presentar la última pregunta. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Lorea. Yo trabajo en una granja escuela donde hacemos educación emocional, que sería parecido a lo que decías de la parte extraescolar. Sí, que sería cuando no hay currículum y nos centramos solo en lo que está pasando en la vida, en lo autónomo, en lo espontáneo, ¿no? Y veo que por ahí también hay como una gran oportunidad. Sí, en todos los países, quiero decir, es una cosa que nos puede aportar a todos. Y me llamaba la atención si por allí también se va abriendo desde esta formación no formal la posibilidad de poder entrenar así las competencias emocionales. Esta sería una. También me llamó mucho la atención en tu presentación cuando has hablado de profesores que están quemados, que están con este síndrome de burnout, ese reavivar su pasión por la curiosidad, porque la parte desde una parte tan profunda poder revivar esta llama, esta chispa, me llamó mucho la atención también. Sí, te quería preguntar esto y la última, si no es abusar y contesta la que tú quieras, entiendo que también el tiempo es el que es. Quería preguntarte como investigadora también, hacia dónde, sí, con tu doctorado, hacia dónde estás yendo ahora desde la curiosidad. Muchas gracias.
Bueno, te comento de la segunda parte que decías de reavivar el propósito de los educadores y decirte que, bueno, hay una parte que se ha abusado aquí en Estados Unidos y creo que en otros países también ha pasado, el decirle a los educadores, tienes que cuidar de ti misma, te tienes que cuidar, ¿no? Toda esta idea de bienestar emocional, y se ha puesto el enfoque en un proceso individual de desarrollo personal que es necesario, ¿no? Todas las personas necesitamos de vez en cuando, ¿no? un refresh de nuestras propias herramientas y de cómo manejamos el estrés en nuestra vida. Pero hay una parte que tenemos que ver también, que son qué tipo de condiciones de trabajo tienen los educadores, ¿no? Y no podemos decirle solo a los maestros, te tienes que cuidar de ti mismo, cuando las expectativas son las mismas a nivel de qué tipo de responsabilidades, qué tipo de trabajo tienen que hacer. Y quizás en España es un poco diferente porque hay funcionariado, ¿no? Es un tipo son condiciones laborales diferentes, pero aquí en Estados Unidos realmente no tienes esa seguridad laboral. Entonces hay una discusión muy importante en el campo sobre no solo las capacidades, o sea, las habilidades individuales, sino cómo creamos las condiciones para que esos adultos puedan hacer su trabajo y lo puedan hacer bien, ¿no? Son dos partes que tienen que trabajarse de forma complementaria. Y a nivel de investigación, el tema que yo estoy trabajando con bastante enfoque es el desarrollo de las habilidades de los docentes, es decir, el tipo de desarrollo y cómo este aprendizaje socioemocional lo llevamos o sea, puede incorporar los principios del aprendizaje del adulto. ¿Y qué pasa cuando a nivel de centro le decimos a los docentes, vas a participar en esta formación que te pide que hables de tus emociones, que reflexiones sobre cómo manejas tu propio estrés, cómo solucionas conflictos, pero no se ofrece como una opción, sino que es la formación que ese centro está llevando a cabo ese año, ¿no? Cómo realmente continuamos creando oportunidades para la autonomía del docente, pero al mismo tiempo invitarles a que realmente hagan un trabajo de desarrollo de estas habilidades a nivel individual. Entonces ahí estoy en un proceso, bueno, de un programa, un curso para educadores que creé hace 2 años, y estamos intentando diferentes modelos piloto y qué pasa cuando hay una capacidad de elección, ¿no?, en el adulto, en comparación cuando se hace a nivel de centro y no hay capacidad de elección. Entonces creo que ahí hay muchas oportunidades para aprendizaje, y en el mes de, no sé cuándo saldrá publicado, pero estoy escribiendo un artículo para la revista de Castle que va a estar centrado en el desarrollo de las habilidades de los adultos, así que lo compartiré con Rafael y quizás pueden enviar un anuncio en la RIEB cuando eso salga, porque creo que va a ser un número muy fascinante para ver cómo realmente desarrollamos estas habilidades en los adultos. Muchísimas gracias, Lorea. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en este diálogo. Os recuerdo que el próximo diálogo está previsto para el 28 de mayo a las 8 de la noche con Georgina Segarra y Meritxell Obiols sobre el tema cuentos y educación emocional. Nos gustaría reencontrarnos de nuevo en esta sesión y muchísimas gracias de verdad, porque creo que estos diálogos contribuyen a la mejora de la educación emocional. Muchísimas gracias, Lorea. Felicidades por todo lo que estás haciendo y estamos a tu disposición para continuar colaborando en la mejora de la educación emocional. Hasta siempre. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.